¿Cómo fue su llamado al pastorado? El llamado al pastorado, pues Dios me llamó. Amaban mucho al Espíritu Santo, pero luego empezó a entrar el profesionalismo, número uno, a través de la música, y número dos, entró el intelectualismo. Sí. Durante estos 40 años, hermano, ¿qué satisfacciones le deja el pastorado? Es mi vida, hermano. Ver crecer, casarse, tener sus hijos y a lo mejor, hermano, ver a sus hijos crecer. ¿Qué es para un pastor eso? ¿Quiénes son algunos de los que le ha tocado ser o discipular? Bueno, primero Y tuvieron la oportunidad de cambiar algo de la historia. ¿Qué cambiaría, hermano? la fe. ¿Cómo quiere ser recordado, hermano? Yo quiero ser recordado como el pastor de la montaña, aquel que oraba. Dios les bendiga nuevamente, pues bienvenidos al programa Conociendo el Ministerio, y el día de hoy pues tenemos el gusto de tener al pastor Armando Chaires. Hermano, Dios me lo bendiga, qué bueno que Amén. está visitándonos Amén. y pues nos da mucho gusto tenerle, hermano. Así que para que se presente, hermano. Bueno, soy el pastor Armando Chaires de Ciudad Juárez. Nací el 15 de abril de 1960 en San Francisco de Horizonte, Durango. Y llegué aquí a Juárez a los 12 años en el 72 y acepté a Cristo en el 81. Ande, hermano. Pero vámonos hasta Durango. ¿Cómo fue la infancia, hermano, que llevó allá? Bueno, yo nací en Horizonte de San Francisco, Durango, más o menos como unos 45 minutos de Torreón hacia Tlahualilo. Pero a la edad de 1 año mis padres emigraron a Coyote, Coahuila, que está más o menos también como a 45 minutos para Torreón y los otros 45 minutos a Coyote, Coahuila. Y ahí pasé mi infancia, los más hermosos de mi vida, 10, 11 años, que es la niñez, y pues me la pasaba más que en la escuela, nadando ahí en el Tajo y en el río. Era muy vago. ¿Qué soñaba, hermano? En ese entonces, ¿usted qué anhelaba o qué se imaginaba hacer de grande? Fíjese, yo me gustaba mucho nadar, mucho me gustó nadar desde los 5 años. Pero allí en Coyote, Coahuila había un cine y yo casi entraba siempre gratis a ese cine, bajaba la bocina y podía entrar gratis. ¿Les ayudaba? Les ayudaba ahí o a barrer pasé una infancia muy bonita. Y cuando yo miraba las películas del santo que andaba en Nueva York, que andaba en San Francisco, California, en Los Ángeles, que andaba en Chicago, que yo dije, yo cuando crezca un día, yo voy a andar en esas ciudades, como andaba el santo. Esos eran mis sueños de niño. Viajar, conocer esas ciudades de niño. Pero no como superhéroe, nomás No, viajando nomás, conocer esos lugares. Esos fueron mis sueños de niño. No me gustó la escuela, yo era muy vago. En vez de andar en la escuela me iba a cazar lagartijos, víboras, pájaros con la resortera. Mire, llega su adolescencia, hermano, y... Bueno, a los 12 años emigramos a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez yo me echo a perder en las calles es la Velarde, la Juárez y llegar hasta el Puente Negro. O sea que me desvié y decían, Armando se echó a perder en Ciudad Juárez. No, yo venía echado a perder desde el rancho. Porque yo quería, no sé, viajar, andar de vago. Y de niño del rancho yo me iba a Torreón. Como barría también los camiones, pues yo me subía y tenía
Y ahora aquí en la frontera, hermano, que con la pasada y el puente, cerca ya de estar en la frontera, también se iba. Sí, pues es que yo llegué a los 12 años, a los 13, 14 yo pasaba gente por el río, pasaba al paso, y seguía igual de vago. O sea que al paso también lo hizo suyo. Sí, era yo ¿cómo le llaman? El cónsul del río. Pero en ese tiempo eran $20 lo que pagaban por pasar las personas, ¿verdad? Ya los coyotes pues cobraban 300, $500 a Alburquerque, a Kansas. Pero yo me acuerdo que en mi adolescencia pues me echó a perder el dinero. Por eso usted me pregunta, ¿trae dinero, pastor? No, yo dinero no quiero. A mí el dinero me echó a perder. De niño quería tener mucho dinero para viajar a muchas partes. Así que se empezó a ir por el lado de conocer, de llevar, de traer, de hacer. Sí. ¿Y la familia? Pues sufriendo mis padres. Mis padres sufrían porque yo les decía, si no regreso en 3 días, búsquenme en la cárcel. O si no regreso en una semana. Era muy vago. ¿Le tocó estar en la cárcel? Sí, varias veces. La de Piedra. También. Yo estuve en el Tribunal de Menores a los 14 años por robacarros. Y en la penitenciaría, en la cárcel de Piedra, estuve a los 16 años y medio, en la calle Oro. Oro y 16. Y 16, ahí estuve cuando tenía 16 años y medio. Pero como no tenía yo acta de nacimiento, siempre he batallado con mi acta. Y en ese tiempo el pelo se usaba muy largo hasta la cintura. Entonces pensaban que que era mayor de edad. Por eso estuve yo en la cárcel de Piedra, por algo que no quiero recordar. Sí. ¿Se casa, hermano, qué? Bueno, yo me voy de Ciudad Juárez a la edad de 16 años y medio, salgo de la cárcel de Piedra y yo me desaparezco de Juárez, porque quedé fichado. Me voy para Kansas City tratando de cambiar mi vida, duré como 4 o 5 años y no podía cambiar. Yo quería cambiar, pero no podía. Entonces, cuando yo regreso a Ciudad Juárez a los 21 años, me hablan de Cristo. Armando, ya probaste las drogas, las cárceles, el vicio, ahora prueba a Cristo. Me habló una prima y una tía. Y yo recuerdo que esa campaña pues tenía mucha vergüenza. Se pon las sillas, pon los focos, somos mujeres, necesitamos la ayuda. Y con mucha vergüenza puse los focos, las sillas, y me dijeron, te invitamos a las 7, porque va a empezar la campaña. No, yo no quería ir. Y la campaña estaba enfrente de mi casa, como a una cuadra. Y en el poste que yo me agarraba a las 3, 5 de la mañana bien drogado, en ese mismo poste estaba luchando, en que Dios me hablaba y me decía, Armando, hoy es tu día, hoy. Y el diablo me decía, no, ¿qué van a decir tus amigos? El Armando ahí en una campaña de cristianos de locos. Y sentí que Dios me decía, Armando, no hay amigos en esta tierra, el único amigo es Cristo. Recuerda las veces que estuviste en la cárcel, ¿quién te visitó? Y solté el poste y llegué a la campaña. ¿Cómo eran los mensajes, hermano, en ese entonces? Las predicaciones. No, pues yo lo único que me acuerdo es que era, creo, el grupo Maranata, era un trío de la Trinidad. Y lo único que me acuerdo del mensaje era de un reloj, que lo escondían, aquel reloj, y que lo tiraban, y al último su corazón, ese reloj decía, tic-tac, Cristo te ama, Cristo te ama. Y aquí el testimonio que estaban dando, la ilustración es que aquel hombre tiró el reloj, pero cuando se quiso dormir su corazón oía el latido y decía, Cristo te ama. Y eso me quebrantó a mí. Esas palabras, yo corrí al altar y le dije, Señor, si es cierto que existes, aquí está mi vida. Ya no quiero la droga, ya no quiero el vicio. No quiero quedar loco como mis amigos, como mi hermano. Si existes, aquí está mi corazón. Perdóname y te voy a servir. Y al instante sentí la mano del Señor Jesús. Y que su sangre corría de su mano y se mezclaba entre mis lágrimas
y llegaba a mi corazón, pero era algo caliente que me hacía llorar y llorar y llorar y llorar. Yo tuve una experiencia personal con Jesús. Le dije, si existes, aquí está mi juventud. Y el Señor me tocó y me limpió. Y yo lloraba, no sabía por qué, ahora sé que estaba naciendo de nuevo. Son 21 años, hermano. De edad. Había vivido entonces mucho, sentía Sí. que traía mucho peso sobre usted y sintió que... Yo desde que todo. me fui de Ciudad Juárez a los 16 años y medio, ya no quería vivir. No le hallaba sentido a la vida. Había probado todo, pero todo era vanidad. No había llenado mi corazón. Y cuando yo llego allá, inclusive quería quitarme la vida, quería chocar en mi carro, no me interesaba nada, porque no le hallaba sabor a esta vida, desde los 16 años y medio. ¿Qué pasa después de esa campaña? Esa campaña, recuerdo que cuando yo reté al Señor, a Dios, si existes, aquí está mi vida, cámbiame, perdona, y Dios lo hizo al instante. Al siguiente día regreso contento, barro la calle, acomodo las sillas, pongo los focos y cantando el coro, solo Dios hace al hombre feliz. Viene un cambio en su vida. Totalmente. Miraba todo diferente, las estrellas, los árboles, los pajaritos, el aire, no sé, no, todo era ya diferente para mí. ¿Su familia, hermano, qué decía? Pues estaban desconcertados porque No lo creía. no lo creí. Era otro Armando totalmente. Totalmente, había cambiado. Y recuerdo que en esa campaña, el siguiente día, la misma pastora, que es mi prima, decía, no lo va a creer Yoya, vamos por Yoya para que le testifiques. Y fuimos por Yoya, que era una cuñada de ella. Y le hablé y la invité a la campaña. El martes, fue al siguiente día, y aceptó a Cristo en su corazón. Fue la primera perla en mi corona. ¿Cómo empieza entonces usted, hermano, ya ahora a servir o estar ya en la iglesia? ¿Cómo son sus primeras actividades ya ahora? Desde ahí fue. Recuerdo que mi pastora me dio 100 folletos y me decía, evangeliza ahí por la Velardis y Guatanejo, y todos los que puedas, siéntalos en una silla, en una banca. Pues cuando se terminó la campaña, había como 12 jóvenes ahí sentados, aceptando a Cristo. Se termina la campaña y le digo, ¿y ya cuándo va a ser otra? No, dice, hasta el otro año. ¿Cómo que hasta el otro año? Sí, es que cada año hacemos campaña. Digo, no es mucho, yo necesito servirle a Dios. Pues toma más folletos y vete a los camiones y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Y empecé a predicar en los camiones. Entonces prácticamente no estuvo un cristianismo, vamos a decirlo, de silla. No, nunca. Ya ve que en veces cuentan chistes que en veces nacen los niños caminando, hablando. Pues se da cuenta que yo nací en el Evangelio. ¿Y la música, hermano? La música, bueno, ahí le va lo de la música, hermano. Yo recuerdo, hermano, que no sabía nada de música. Y yo quería cantar al Señor. En la iglesia no me dejaban cantar porque cantaba muy feo. Y le decía a mi padre, enséñame, padre, tú sabes tocar y sabes cantar. Y cuando me quería dar la primera clase se salía para afuera. Le digo, papá, ¿por qué te vas? Me decía, mi hijo, van a pensar los vecinos que te estoy golpeando. Entonces, como me gustaba mucho orar, yo me la mantenía en el templo y decía, Señor, enséñame a tocar, enséñame a cantar, quiero adorarte. Y en sueños, hermano, me empezó a enseñar todos los tonos de la guitarra, sostenidos, bemoles, menores, mayores, en sueños. Y con una guitarra que se la compré a un amigo mío que le decían El Centavo, un jovencito que estaba chaparrito, delgadito, me vendió su guitarra en $5. Dice, pero está quebrada, Armando, no le hace. Así quebradita me empecé a subir a los camiones, a cantar y a predicar. Recién salvo. Entonces, bueno, yo recuerdo, mano, cuando yo lo empecé a ver a usted,
siempre me llamó la atención cómo cantaba, cómo tocaba, la manera de ministrar. Cuando estaba de presidente Barbosa, en aquellos años, Sí, me sí, acuerdo. y usted iba y tocaba la guitarra en las juntas, en las reuniones, y a mí me llamaba la atención. Y durante todos estos años yo lo he visto a usted como una pasión, ¿no? Sí, Por la alabanza, por el cantar. Es algo, hermano, que ha sido, vamos a decir, parte de su ministerio. sí. Yo cuando estaba aquí en Juárez, recién convertido, y Dios me dio esa guitarra de $5, yo me acuerdo que yo oraba cantando. Oraba cantando y me salían cantos espontáneos, no sé, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo que tenía apenas como un año de convertido, y me voy para Los Ángeles, California. Y allá duró 7 meses. Ya me acordé por qué fui. Es que quería comprar una van para la iglesia, porque mi pastora tenía una troca estándar y le gustaba tomar mucho café y traía a todas las hermanas, y en aquel tiempo pues se usaba pura falda larga y pura loma ahí en la Sí. Galeana, así es que no soltaba el café. Cuando metía cambio, las hermanas gritando allá atrás, decía: présteme la troca, pastora. Nunca me la prestó, dice: nomás lávala, hermano. Entonces le dije: deme 7 meses para ir a Los Ángeles y trabajar y comprar una van. Pues me fui a Los Ángeles y no pude trabajar los 7 meses, pero seguí apoyando a iglesias ahí. Y en una iglesia recuerdo que estaba yo cantando solo ahí, solo cantando mis cantos de fuego, hermano. De repente empieza la iglesia a resplandecer como el sol, y empieza a acercarse así como una nube brillante. Venían 7 ángeles, hermano, 7. Me rodearon y empezaron a cantar conmigo. Ellos cantaban en su lengua angelical y yo en mi lengua, pues, de español. Pero de repente empecé a cantar en las lenguas de ellos. De repente. Y me acuerdo que entra la pastora, una ancianita de 60 años con su chongo de 3 chongos así, danzando en el espíritu. Armando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le digo: hermana pastora, los ángeles están cantando conmigo. Y decía: lo creo, porque son las 12 del día y el sol afuera resplandeciente, pero era más la luz que salía de las ventanas de la iglesia. Esa fue una experiencia sobrenatural que pasó en mi vida, cantar con ángeles. ¿Ha sentido siempre, hermano, ese fervor, ese deseo Sí, de hacerlo? siempre lo he sentido. Lo sentía desde que empecé a cantar, pero más fuerte cuando tuve esa experiencia, cantar con los ángeles y cantar en las lenguas angelicales. Desde ahí han pasado cosas sobrenaturales. O sea, lo que es la importancia o el valorar el sentido de ministrar por medio de la alabanza. De la adoración. Se ha perdido, hermano. Sí, mucha gente no sabe la bendición que hay, porque ha habido sanidades, ha habido milagros. Cuando yo tocaba con el hermano en las juntas de pastores, hermano, que me dieron la oportunidad, porque yo iba en mi carro y de repente dice el hermano Barbosa: se nos acaba de morir el guitarrista, necesitamos un guitarrista. Y Dios me habla y me dice: Armando, ve y preséntate con el pastor Barbosa. Me llevé mi guitarra y mi aparatito. Me dice: ¿usted sabe tocar? ¿Usted? Sí. Pues quiero que nos ayude a tocar. 10 minutos me daban para... Y en esos 10 minutos, hermano, yo agarraba mi texto, y dentro de ese texto lloraba y cantaba en 10 minutos. Y recuerdo que en una ocasión me miraba un pastor en la esquina, triste. Y mientras yo estaba cantando, dentro del canto, pues me salen palabras espontáneas: no te preocupes, pastor, pasa al altar, porque esta noche Dios va a quitar toda aflicción y toda enfermedad. Y aquel hombre pasó, dentro de la alabanza, esos 10 minutos. Y Dios lo toca, empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y a la siguiente junta, no sé si era cada lunes o cada 15 días, a la siguiente junta que llegamos, pasa el pastor corriendo y dice: yo quiero dar una palabra
palabra, yo quiero dar una palabra. El pastor Chaires, cuando estaba cantando, ministrando, él me habló que pasara porque Dios me iba a dar una victoria grande. Ustedes no saben por lo que estaba pasando. Y yo ya me habían sacado radiografías en El Paso y en Juárez y todo mi cuerpo estaba lleno de cáncer. Pero cuando yo escuché al pastor Chaires cantando y que me decía que pasara, que porque Dios me iba a dar la victoria, él no sabía lo que yo estaba pasando, pero yo pasé. Y ahora fui y no me encuentra nada de cáncer. Es uno de los muchos milagros que han pasado a través de la adoración. Le digo, a mí me llamó la atención de cuando la primera vez que lo vi. Estamos hablando que como 25 años atrás. Sí, hace. Me llamó la atención En el 2000. Sí, en esas juntas que usted tocaba y yo pues ya andaba tocando también, pero yo decía, o yo toco, o canto, o hablo, oro, pero yo lo veía, hermano, que usted, como dice, cantaba, oraba, hablaba y ministraba y con la guitarra y sin, o sea, era lo que a mí me llamaba, como decía, cómo Dios puede hacer tanto cuando uno se dispone, ¿verdad? Y le da la libertad entonces al Espíritu Santo, sí, que fluya a través de la alabanza. Porque Jesús dijo, serán como ríos dentro de tu interior. ¿Lo hemos limitado entonces hoy? Sí, nos hemos ido mucho al profesionalismo. Amamos más al profesionalismo que la intimidad del Espíritu Santo. Necesitamos adoradores, no artistas. No artistas. Necesitamos arpistas, no artistas. Y arpista yo digo que es el arpa de David. El arpa de David fue lo que Dios lo llevó a intimar con él y a recibir todos los mantos. Yo veo en estos años, contadas las veces, hermano, algo así, que yo puedo llegar y sentir esa adoración, sentir esa libertad. Sí. A veces llego, escucho, en cualquier lado, no voy a poner un específico, pero así cayendo un poco en esto, hermano, ¿verdad? Que, es que sé tocar bien, es que esto lo domino, la marca, la línea, lo más nuevo que traigo, cuando nos olvidamos que, pues con una simple guitarrita, sin marca, sí, puede hacer Dios. Cuando yo bajé de la sierra con uno de los presidentes de AME, que se sorprendió cómo Dios rellenó muelas de oro, cómo Dios hizo milagros allá, y me dice, Chaires, yo quiero que cantes aquí con los pastores como cantaste allá en la sierra. Y recuerdo, sí, pues denme una guitarra, me dio una guitarra chiquita de niño. Sí. Y recuerdo que agarré aquella guitarrita y empezaron todos los pastores a danzar y a hablar en lengua, la mayoría. Nomás como dos, que no quiero decir sus nombres allá, distraídos, pero que siempre agarran el tiempo y de hecho esos dos nos quitaron el tiempo. Estaba la hermana Stanglindi, pastor Chaires, yo tengo que predicar y ya nos quitaron el tiempo estos. No se preocupe, yo nomás voy a cantar un canto, hermana, y le voy a dejar el lugar calientito, y agarré el canto y empecé a cantar y los pastores tocados hablando en lenguas, danzando en el Espíritu, hermano. Sí. Nomás esos dos pastores que nos quitaron el tiempo, distraídos, pero la mayoría se acercaban, pastor Chaires, qué bonito, la presencia, hacía tiempo que no hablaba en lenguas. O sea, cuando sí, hay como, no sé, algo, un contagio espiritual. A mí me tocaban allá por el 2000, o antes del 2000, me tocaba cuando estaba con José Monares, subíamos para allá, para Nicolás Bravo, para Peña Blanca, Gómez Farías, todo eso que andamos en madera, y me tocó andar así, hermano, en cabañitas, que no había nada, a veces a capela dirigíamos, y hermano, se sentía una presencia tan bonita. Sí. Y le digo, ni luz había, ¿para qué querían aparatos? Entonces, era algo bien diferente, hermano, a lo que hoy vamos a decir, 20 años después. Antes no había luces, no había plataformas de lo que hay. No digo que sea malo, ¿verdad? Yo no creo que Dios esté peleado con la tecnología, pero como que le hemos dado más lugar a la tecnología que a Dios. Sí. Yo tengo 4 años que me están invitando en la carpa de madera de los retiros,
un pastor, ¿verdad? Había un matrimonio pastoral que llevaban la oración muy bonita, pero de repente ya no. Se le dieron otro pastor, me dice, Pastor Chávez, pero ¿cómo le hago? Yo no sé, ayúdeme. No, sí, yo le ayudo. Y entonces la oración empezaba a las 6, pero Dios me levantaba como desde las 4 de la mañana. Ándale, levántate, vete a la carpa. Adórame. Y a las 6 de la mañana, hermano, por primera vez en muchos años, porque yo tengo años yendo a los campamentos, hermano. Sí. Hasta afuera, cuando yo abría los ojos, hermano, que ya eran las 6 de la mañana, la carpa llena. Y me decían los jóvenes, es que su voz, su guitarra se oye hasta la última carpa, hermanos. Y el Espíritu Santo los traía a todos, hermano. Por 4 años consecutivos ha pasado eso. Una guitarra hueca, hermano. Sí. Porque el micrófono, ni micrófono me ponía. Y cuando me ponen me lo apagan. Pero yo no dependo de la tecnología. Yo dependo del Espíritu Santo de Dios, porque a Él lo adoro, es a Él. Otra de las áreas que yo lo he admirado a usted, hermano, en lo que lo he conocido, lo he visto, es algo que veo así como una pasión que hay en usted, en subir al cerro. Sí. ¿Cómo nace, hermano, el subir? Bueno, en aquel entonces nos juntábamos, cuando yo iniciaba como pastor, era el más jovencito de todos. No sé si ha habido hablar del David Lucero, don Palomino, no? Pastor Cigarroa, el hermano Chava Márquez. También. Todos ellos, hermano, nos juntábamos como 15 pastores y nos íbamos a la entrada de Casas Grandes, de ahí por el kilómetro 27-28, donde está la escuela del hermano Padilla, José Padilla. Ahí enfrente hay un cerrito que le llamamos el Monte Santo. Y a ese lugar llegábamos a las 5 de la mañana a orar y adorar a Dios. Entonces tuvimos algunos años, pero yo después me cambié de la Galeana, me cambié a la 16 de septiembre. Y ya empecé a subir acá por las letras, por los miradores. Porque acá por este lado, hermano, era de irse a quedar, incluso, ¿no? Bueno, yo llegué a escuchar, por decir, de David Lucero, que se iban y allá se quedaban, por decir, una camioneta, y allá se quedaban de un día para otro. Sí, hacíamos veladas, hermanos, sí. Toda la noche, nos llevábamos 3 llantas y las prendíamos, hermano, y toda la noche adorando a Dios, hermano. Sí, recuerdo también eso, ¿verdad? Que a veces hacíamos veladas, hermano, toda la noche en esa montañita. Ahora se viene acá este otro cerro. Sí, ya después yo allá duré como 10 años orando para aquel lado, y acá a este lado tengo como 30 años orando acá. Pues casi toda la vida, ¿no? Hemos orado en las montañas. ¿Ha hecho camino usted para el, ¿cómo se dice? Para subir al cerro ya tiene su camino prácticamente? Sí, le voy a contar una historia en un minuto. Yo cuando subí acá a orar acá por la Biblia es la verdad, en una ocasión yo iba muy triste, subiendo, dejaba mi carro, me iba abajo y yo subía. Y en una ocasión le dije, Señor, ¿por qué no me abres un camino pavimentado? Y Dios me dice, pídeme otra cosa más fácil, hermano. Y yo me acuerdo que venía enojado con mi esposa. Digo, Señor, ¿cómo le hago para entender a mi esposa su grito? Y Dios me dice, ¿de cuántos caminos? Sí, me acuerdo. ¿De cuántos carriles quieres el camino? Sí, me acuerdo de eso. Oiga, y Dios abrió, en menos de un año abrió Camino Real con 6 carriles. Parece que es un chiste, una anécdota. Pero sí es cierto, yo esa vez iba triste. Decía, Señor, ¿cómo le hago para entender? Y recuerdo que Dios me dice, Armando, a las mujeres no hay que entenderlas. A las mujeres hay que amarlas. Yo los mandé a que las amen como a un vaso frágil. Porque entender nunca las van a entender. Y no es que esté en contra de ellas, ¿verdad? No. Y luego yo les digo, es que en veces no se entienden ni ellas. Pero no, Dios nos mandó a que amemos a nuestras esposas como a un vaso frágil. Pero ahí nace Camino Real. Ahí es cuando empiezan sí, los miradores. Sí. Válgame, pues cuántas aventuras no se pudo haber pasado allá arriba, hermano. ¿Qué experiencias no pudo haber vivido? Experiencias, hermano, experiencias. Una de las ocasiones, hermano, que yo estaba orando, he pasado muchas experiencias, pero
dos me han impactado mucho. En una ocasión que yo estaba orando, hermano, de repente volteo al cielo, hermano, y miro una paloma, pero gigante, hermano, una paloma gigante. Y cuando yo la veo, aquella paloma como con alas de oro, hermano, yo caí fulminado como un rayo, llorando. Hermano, y como a la hora, hermanos, volteo hacia arriba y ahí estaba la paloma, todavía no se iba, hermano, seguía volando. Y yo seguía como si estuviera con cables de corriente, no me podía parar de ahí, llorando, seguía llorando, hermano. Y fue una experiencia, hermano, una de las experiencias que tuve en esa montaña. La segunda experiencia muy fuerte es que la montaña más grande, no he logrado subir a la más grande, bajaba como un manantial, como un río, pero no era agua, era como aceite, era como piedras preciosas. Y Dios me dice, vas a llevar mi gloria a las naciones. Una visión, esa fue una visión. Y yo recuerdo que yo voy para Amarillo, Texas, a dar una campaña, o más bien a predicar, pero resulta que no me salían predicaciones. Y me invitan a una iglesita, y dice, véngase pastor, vamos a una iglesita, viene un cantante de allá de Dallas, Texas, San Antonio, por allá. Y el predicador cuando empieza a predicar puros chistes, yo estoy bien molesto, estoy enojado. Pero cuando termina dice, pásenle todo, no quiero a ninguno incautos. Y empezó a profetizarle a cada uno. Y yo digo, no. Según lo que yo sé, nomás deben ser 3 profecías y ya, pero ya le está profetizando a cada uno. Yo era el último. Y cuando llega conmigo, yo no me paré, yo estaba hincado, rebelde, me levanto y me quiero ir hacia atrás y me dice, no se vaya, varón. Tengo 3 palabras para usted. La primera palabra que tengo para usted es que lo que usted le pidió a Dios, yo le había pedido 50 billetes de a $100, hermano. Dije, Señor, si tú me usas en milagros sobrenaturales, pues perdóname, pero ahora voy a pedir un milagro monetario. Quiero 50 billetes. Y no haga predicaciones, hermano. Y lo primero que me dice el profeta, porque era profeta, aquel cantante, me dice, los 50 billetes que le has pedido a Dios, Dios te los va a dar. Y aunque no prediques. Y luego dice, tengo otra palabra. Dice, Dios, que te prepares porque vas a ir a predicar a las naciones. Y la tercera palabra, dice, tengo una tercera, pero ya se quedó él como con la boca abierta. O sea, no entiendo, veo como un río, pero parece agua, pero no es agua. Parece aceite, pero no es aceite. Parecen piedras preciosas. Tú sabes algo, me puso la mano. Cuando me puso la mano, yo salí volando, hermano, del altar, hermano, hasta mero atrás, hermano. Volando, hermano. Porque yo sabía lo que él me estaba hablando. Él no sabía, pero yo sí sabía lo que Dios me había dicho. Y el gordito, estaba alto, gordito, se baja, hermano, y va y me abraza, y se agarren a este varón, porque hay un río de unción dentro de eso. Hermano, temblaba aquel lugar. Las 60 personas que habíamos ahí, hermano, cayó la gloria de Dios tremendo. Entonces, eso fue el viernes. El sábado me tocó al pastor José Moncayo. Me dice, pastor Chaires. Yo pensaba que él era un americano bautista, ¿no? Dije, ¿cuándo me va a invitar a predicar su iglesia? Me dice el pastor José Moncayo, me lo topé en Walmart. Oiga, pastor, ¿y ya predicó en la ciudad? Le digo, no he predicado ni una vez. Dice, véngase mañana, predique en mi iglesia. Y hermanos, al siguiente día, hermanos, que va por mí, hermanos, y mis manos empiezan a brillar, ¿no? Y me dice, oiga, ¿qué traen las manos? Y me acordé, dije, es que va a caer la unción de aceite y de oro en su iglesia. Y hermanos, cuando voy y predico y cae la gloria y empiezo a orar por los enfermos, no me acordaba yo, hermano, de la unción de aceite y oro. No me acordaba, sino que la gente empieza a gritar. Y me acuerdo que decía la pastora, cállense, no, el pastor no termina de ministrar, y más gritaba.
hasta que al último era la unción que estaba llenando a todos, a la mayoría, en el cabello. Era la primera vez, hermano, porque yo ni sabía, en las manos, y cayó la unción por primera vez en una iglesia bautista. Y después me decían las hermanas, pastor, mi casa está llena de esa unción, ¿qué hago? Pues ore por los enfermos, la unción es para romper ataduras, ore por los enfermos. Y después me hablaban, pastor Chaires, oré por los enfermos y Dios los está sanando. Para esa unción. Era algo que descendía del cerro. Sí, esa fue, estoy hablando de una de las experiencias del cerro que tuve, hermano, y que empecé, hermano, llegué a ir a muchos lugares, hermano. En Delicias, Chihuahua, está el presbítero José Luis Ramírez, que me invitó. Oye, Chaires, porque una vez mandó unos varones aquí y lloré por ellos y se llenaron y fueron con el pastor, el pastor Chaires lo usan la unción y me mandaron para el camión y hacer una campaña, hermano. Y Dios llenó, pero ya en 12 colores, hermano. Es que eso es otra cosa, mire. Según se habían oído profecías que Dios iba a bendecir a México con esa unción en 3 colores. Que en un congreso de profetas allá en Amsten, es decir, uno de los ancianos dice que miraba el mundo, porque yo lo he visto en el internet, y miraba, hermanos, miraba una hebilla en el mundo que se estaba caraqueando y salía aceite de 3 colores, salía blanco, verde y rojo. Y todos los italianos empezaron a danzar y a hablar en lenguas. Dice, no, viene el avivamiento Italia. Dice el anciano profeta, no, espérenme. Me está llevando el Señor a la hebilla. Y en la hebilla, hermanos, era un águila con una serpiente abajo. Esa unción venía para México, hermano. Ese avivamiento no era para Italia, era para México. En 3 colores. Pero yo con José Luis Ramírez, yo experimenté, hermano, 12 colores de esa unción. 12 colores se llenó, hermanos, se llenó la gente, una iglesia muy grande. De hecho, los maestros me hablaban, pastor Chaires, en la escuela se están llenando los niños de esta unción, en los centros de rehabilitación, fue algo tremendo, hermano, como por un año. Entonces le hablaba de los 12 colores, porque en veces me preguntan, pastor Chaires, ¿y eso dónde está en la Biblia? Pues está en las 12 piedras del sumo sacerdote. Está en los 12 cimientos. Eso me lo acaban de preguntar. Mi padre hace muchos años, que cuando él me acompañaba, hace 20, 30 años, hace 30 años, que yo oraba acerca de las muelas de oro, pon oro del tercer cielo. Y me decía mi padre, ¿a poco hay oro en el cielo, mijo? Sí, le hay en Apocalipsis, hay calles de oro y mar de cristal. Porque todos tienen que estar en la palabra, hermano. Y algunos escépticos que me preguntan, le digo, no, pues es que son las 12 piedras del sumo sacerdote. Ahí están las 12 piedras, los 12 colores que yo he visto en esa unción, hermano. En Chicago, hermano, estuve en el templo Adonai y me acuerdo que una joven le caían chorros, una joven que había llegado en la sierra, que andaba huyendo de los sicarios. Esa joven llegó allá y Dios la llenó. Y había Adán, se llamaba Adán, le sacó fotos, y esa cámara como que entre más le hacían, más grande se hacía. ¿Sabe qué eran todos esos puntitos de aceite que brillaban como diamantes? Eran los 12 colores, ahí también fue cuando miré los 12 colores. Y esas fotos, esos puntitos cuando lo hacían grandes, eran diamantes de 24 caras. Eso experimenté en muchos lugares, hermano. Muchas iglesias. Oiga, entonces, hermano, ese cerro le trajo a usted ciertas experiencias, pero digo, cómo a través de los años ha seguido siendo de bendición. Sí. En particular con usted y en general, no solamente para Juárez, sino para todo el mundo, y me refiero yo a esa escritura que tiene el cerro. Sí. Cómo ha sido de bendición. La Biblia es la verdad. Sí, ¿verdad? Claro que cuando usted empezó a subir no estaba.
No, no, es que yo tengo 40 años subiendo al cerro y la Biblia tiene como 35 o 33. Bueno, del 86 para acá, no sé cuántos años sean. Sí, yo creo son como unos 34, no, ya tiene como 37 años, yo creo la Biblia es la verdad. Pero antes de que estuvieran las letras, antes de que estuvieran, yo ya subía a orar a las montañas. ¿Le tocó participar en la pinta? La primera vez yo estoy ahí. ¿Fue difícil? Con el pastor Bermúdez. No, sí, los primeros años eran difíciles, porque los carros los teníamos que dejar casi acá. No había camino real. No había camino real, no, tenía que uno ir caminando. Ya cuando llegaba ahí, ahora es camino real, Sí. lleva uno bien cansado. Y luego todavía subir los botes, porque eran botes de 20 litros, con sus escobas, porque las letras miden casi 50 metros cada una. O sea, casi el templo más grande. Pero fue de llegar y empezar a sacar medidas y todo para sacar las letras. No, eso sí, el hermano Bermúdez, creo tenía uno de sus jóvenes, se había graduado de ingeniero. Y iba a hacer su tesis, algo así, y eso fue. Esa fue. Él lo hizo. No sé cómo le haría, pero Para hacer esto, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo un en el avión, cuando va llegando icono, uno a un paso aquí a Juárez, se ven las letras. récord Guinness y todo ha tenido, Sí. ¿verdad? Sí, porque son las letras más grandes de todo el mundo. Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela. ¿Lo ha marcado a usted, hermano, ese cerro? Sí. Y recuerdo que hubo un tiempo que ya no quería subir a orar, no sé qué me pasó. Y Juan Carlos Harrigan vino a predicar al distrito sur y predicó en el distrito norte. Y Dios lo usó a él para hablarme. Me pedías los cerros, me pediste que te abriera un camino y te lo abrí. Me pediste las montañas y te los di. ¿Por qué no has regresado? Extraño tanto tus cantos y tu oración. Hermano, yo caí y volví otra vez. Y cuando me lo topé allá, cuando yo andaba predicando en Nueva York, en iglesias grandes, que me lo topé, él apenas iba a empezar de pastor en Kansas, y cuando vio la unción de aceite y oro, porque yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Usted me habló a mí, porque luego tuve esa experiencia de aceite. Usted fue y predicó allá en Madera, y Dios lo usó para que yo volviera a orar a las montañas. Y me dice, oye, chico, yo necesito que vayas a Kansas y lleves esa unción. Pero no tomé, no agendamos, no sé qué pasó, algo pasó. Y no. ¿Cómo fue su llamado al pastorado? El llamado al pastorado, pues Dios me llamó al año 10 meses al pastorado. Luego. Pero recuerdo cuando yo estaba recién convertido, llegó un profeta de Guatemala, aquí a Juárez. Entonces él llegó a la casa de un pastor, el pastor se llamaba, se me fue el nombre ahorita, él ya murió, a ver si recuerdo ahorita. Entonces llega un primo mío de allá al rancho con un trocón del año y dice, oye, Armando, necesito pasarle esta troca al paso para ponerle tumbaburros y estribo. Digo, no, pues voy con el pastor Silva, él tiene visa láser, él no la va a pasar. Y fui con el pastor Silva a tocarle, y cuando toco, sale un hermano y me dice, tú eres el joven que me vas a pasar para Estados Unidos, anoche te vi misión. Yo me quedé así. No, yo vengo a hablar con el pastor Silva. Sí está, y ya salió. Pastor Silva, necesito que me pase esta troca al paso. Y entonces él me dice, qué bueno que viniste, hermano. Yo sé que tú eres el cónsul. ¿Sí me puedes hacer el favor de pasar a este hermano allá? Digo, sí, usted páseme la troca y yo paso al hermano, al profeta. Y cuando yo, hermanos, me sorprendió, después él regresó a Juárez, iba a dar una campaña con el hermano Zamarrón. Y cuando lo miré profetizar y ministrar, me quedé sorprendido. Pues me le pegué, hermano.
¿Qué necesita? Necesita zapatos. O sea, yo no tenía dinero, pero yo trataba de honrar a ese hombre. Y ese hombre, cuando recién se va después para Canadá, me deja un libro. Y ese libro era las manos del pastor, el arado del pastor. Y ahí me ponía, ¿no? Y yo no, ni siquiera le tomé en cuenta. Yo lo leí y ahí, pero me estaba profetizando él que iba a ser pastor. Empieza a hacer cultos unidos. Sí. Recuerdo esto, hermano, porque yo en el 2000 entré una plática con otro hermano ahí en la fábrica. Le digo, oye, estaría bien pues hacer algo el sábado, pues no hay nada, como jóvenes, pues ¿qué te parece? Te traes tú a los jóvenes, ellos pertenecían allá con Pozas. Y le digo, pues te vienes con los muchachos y yo con los muchachos de aquí de la iglesia y hacemos algo, porque no hay nada el sábado. Y surgió, hermano, dentro de la plática, me dice, pero ¿y si invito a este otro hermano? El otro hermano era de acá con Arvizo, con Miguel Arvizo. Oye, si invito también a aquel. Y así, nos juntamos como 5 iglesias. Y les gustó. Y terminando, ¿qué? Hacemos otro. Y organizamos otro. Y se nos fueron agregando iglesias, hermanos. Esto fue sin planearse. Cuando surge todo esto, me dicen, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hacemos? Entonces yo recuerdo que yo le hablaba a usted, por teléfono. Hermano, me ha platicado usted en aquel entonces de los cultos unidos que hacía. Sí. Y yo le hablaba por teléfono, recuerdo aquellos años. Hermano, voy a hacer esto, pero ¿a quién invito a predicar para los jóvenes? Tengo a este, tengo este grupo, otro, y ya usted me empezaba a orientar. Sí. Y me acuerdo que en esos años empezaba yo a traer mucho a príncipes. Era de los que más yo me apoyaban. Sí. Ellos me apoyaban mucho en cuestión de los servicios juveniles que hacíamos en aquellos años. Ahora, de aquellos años a estos, hermano, ¿cómo ve los servicios de jóvenes? No, pues hay mucha diferencia, hermano. Porque ahorita que está hablando de cultos unidos, hermano, yo nací de una misión de la Trinidad. Mi prima, mi abuelita y mi tía iban ahí. Entonces mi prima, la pastora, quiso entrar a Antioquía y no le dieron la firma. Entonces le dan la firma, pero de un instituto del Paso. Y entonces los del Paso acaparan a mi pastora y nos hacemos independientes del Paso. Ahí es cuando yo acepto a Cristo y todo, me convierto. Entonces mi pastora deja el pastorado y yo quedo como pastor. Yo no quería ser pastor, pero esa es otra experiencia tremenda, porque por un año yo le lloraba a Dios que no quería ser pastor. Y al último le dije, Señor, si tú, y no es la iglesia la que me está poniendo de pastor, yo quiero que el 15 de abril, que cae en domingo, baje tu Espíritu Santo como nunca ha bajado en mi vida y en la iglesia, como nunca, fíjese lo que, como nunca. Y ese domingo 23, hermano, ya después de estar pastoreando un año, pero yo no quería ser pastor, hermano, cae la iglesia así, y lo caen los músicos, ¡pah! Y lo caigo yo. A la hora se levanta la iglesia, a la hora y media se levantan los músicos, y yo, hermano, 2 horas y no me podía levantar. Y le decía, Señor, ya. Y el Señor le decía, súbele más, le decía al ángel. Y yo sentía que me moría, Señor, ya, no sé. Súbele a 1000, súbele a 2000, hermano. Sentía que me estaba muriendo. Y oí la voz como un trueno que me dijo, para que te acuerdes que no es el hombre, soy yo quien te está llamando al pastorado. Porque casi me matan. No sé si usted ha sentido esos toques del Espíritu Santo que son como 2 cables de alta tensión que siente que se mueven. Eso me pasó. Me han pasado muchas veces, pero esa vez sí ya sentía que me moría. Le decía, ya Señor, ya sé que me estás llamando tu nombre. Le decía, dale más y dale más para que no se le olvide que yo te estoy llamando. Para el pastorado. Al pastorado.
Entonces yo me empiezo a juntar con el hermano Chava Márquez, con el hermano David Lucero, con el hermano Cigarroa, con el hermano Don Palomino, Joel Palomino, el hermano... Éramos como 15 pastores que hacíamos confraternidades, 2 hermanos, desde las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, 2 confraternidades. Y luego hacíamos velada toda la noche, hermano, hacíamos del viernes al sábado. Esos eran los cultos unidos. Esos eran confraternidades juveniles. Sí. Pero entonces yo ya después voy al instituto bíblico y ahí conozco a mi esposa, a Soquito. Ajá. Entonces yo cuando me caso decía a su pastor, no, es que él es independiente y nosotros somos de Asamblea de Dios. Y yo le decía, no, pues yo recuerdo que nací en la Asamblea de Dios, ¿qué hago para que la iglesia? Y fui con el hermano Víctor Vargas y él me dio primero la firma para entrar al instituto bíblico y luego después me dio la firma para entrar a la Asamblea de Dios. ¿Era difícil entonces para poder estudiar? Sí, ahí no entraba cualquiera. Yo cuando fui con el hermano Víctor Vargas le dije, pastor, es que ya se me olvidaron todos los mensajes evangelísticos. No, digo, ya los di, ya se me acabó el repertorio. Necesita más. Necesito prepararme y yo nunca había oído de un instituto bíblico. Dicen que usted me puede ayudar. Ahora, no había en ese entonces. No, sí había. Bueno, a como estamos ahorita inundados de institutos bíblicos. No, casi no había. El único que había era Antioquía. Entonces el hermano Víctor Vargas se me queda mirando así un rato, se me queda viendo y me dice, ¿sabe qué, joven? El Espíritu Santo da testimonio a los hijos de Dios. Ahí está la carta. Aquí está la carta para que entre a estudiar. Entonces él fue el que me abrió las puertas, el hermano Víctor Vargas. Y cuando yo entro, él es el presbítero, hermano. Entonces, me da también la carta para entrar a la Asamblea de Dios. Nomás dice, pida las firmas a la membresía si está de acuerdo. Sí, todos firmaron y entramos a la Asamblea de Dios. Entonces lo que yo aprendí allá, hermano, que subíamos a orar, que hacíamos vigilias de oración, que orábamos en las iglesias, yo lo metí, hermano, acá, a cultos. Fue un cambio. Una revolución, vamos a decir, tremendo, hermano, porque realmente, hermano, los cultos unidos empecé a invitar a todos los pastores de la montaña, de uno en uno, y de repente, pues, ¿qué traen? Pues, que Chaires, pues, ¿quién es Chaires? Y ya me ponen de presidente de Asamblea de Dios, me dan 16 iglesias como presidente, y entran en el fuego, hermano. Entonces ya no eran cultos unidos, ya eran confraternidades, hacía 50 confraternidades al año, un sábado de niños, un sábado de jóvenes, un sábado de varones y un sábado de damas. Cada sábado habían las iglesias en fuego, llenas todas las iglesias. Ahora, hermano, algo ha sucedido, ¿no?, con la iglesia. Yo recuerdo ya en los 80s ver al Valderas lleno cada sábado, lleno. Ahora no hay convocatoria. ¿Qué pasa, hermano, con la iglesia después de estos años? Yo veo que se esfuerza por hacer un evento y no hay respuesta. Y en aquellos años no había los medios para invitar, no había la manera de cómo hacerlo por radio, porque no había forma de publicarlo, ¿sí? Pero, hermano, se llenaba aquel lugar. Hasta arriba, yo me acuerdo, estaba niño, y hasta arriba andábamos, arriba del Valderas, sí, lleno arriba y abajo, o sea, era algo... hermano, es que antes eran las veladas de oración, hermano. Antes había mucha oración, hermano, en las iglesias. Amaban mucho al Espíritu Santo, pero luego empezó a entrar el profesionalismo, número 1, a través de la música, y número 2, entró el intelectualismo. Ya después ya no era el instituto, ya era como licenciatura, que maestría. Entonces yo miré que poco a poco, así como el Bautista también estaba en fuego, pero de repente empezó a profesionalizarse mucho. Y al Espíritu Santo como que lo encajonaron, lo hicieron a un lado. Ahorita hay mucho profesionalismo en la iglesia, hay mucho conocimiento, mucho intelectualismo, pero ya no hay oración. Ya no hay ayuno, ya no hay veladas. Me acuerdo, no sé si no es que me equivoque, un predicador, un pastor que venía, creo era de Guanajuato, Guillermo Ortiz. El hermano Ortiz. Sí, un hermano ya grande. Unos mensajes
muy sencillos, hermano, muy sencillos. Gabriel Ortiz, sí, muy sencillos, pero hermano, llegaban esos mensajes. Y cuando él hacía los llamados, digo, yo me acuerdo, o sea, los llamados, la gente bajaba, se llenaba allá abajo, ¿cómo le llaman? El ruedo ese que está ahí. El ruedo. Se llenaba. Hilduara Bamundi, el esposo de Hilduara Bamundi, o sea, eran campañas tremendas, llenas de la gloria, de la presencia y del poder de Dios. ¿Se extraña eso? Sí, se extraña. Qué diferente la iglesia, hermano. Ahora tenemos todo. Tenemos instrumentos, tenemos micrófonos, pero falta algo. Y ese algo que falta es la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener intimidad con el Espíritu Santo? Son 3 cosas: es orar, leer la Biblia, ayunar. El agradecimiento es adorar. Quiero decirlo a lo mejor con estas palabras. Tenemos una iglesia empachada de tecnología, una iglesia empachada de títulos, una iglesia empachada de profesionales, como dice, olvidándonos de que también Dios se mueve en lo más sencillo, En lo más humilde. Viene la pandemia. Se cierran muchas iglesias se cerraron. ¿Qué nos enseña? Y muchos pastores partieron con el Señor. Pues en la pandemia hicimos un esfuerzo algunos de seguir, sin saber, porque pues, no sabíamos la tecnología y tuvimos que a agarrarnos a algo. Yo empecé a dar 9 predicaciones por día, hermano. Y ahora que voy a algunos lugares y me dicen, Pastor Chaires, en la pandemia, yo lo escuchaba a usted. Me toqué a los de la Rosa de Sarón, ¿verdad? Y una de sus esposas me dice, no, pastor, en la pandemia yo lo escuchaba a usted todos los días. Y lo miré cuando se enfermó, porque me enfermé en ese tiempo, hermano, el 20 de octubre, cuando hubo mucha muerte, Sí. que no había camas, fue cuando yo me enfermé. Y yo no quería pasar el 31 de octubre. Decía, Señor, no quiero, sácame. Me sacó el 30, un día antes del 31. No quería estar el 31 porque mi padre había muerto el 31 de octubre, a los 62 años. Y yo iba para esa edad. Ahorita tengo 62, creo que iba a cumplir 60 años. Le digo, no, Señor, no me quiero. Sácame antes del 31. Y Dios me sanó y me sacó. Platicaba en una ocasión con el pastor Moisés Chávez y decía él, en mis 50 años nunca había predicado tanto como en la pandemia. Y me decía, en esa ocasión, me decía, en un año, porque apenas llevaba un año la pandemia, ¿verdad? Que se cerraron las iglesias y todo, me decía, en un año, solamente 2 ocasiones, no he transmitido. Pero de ahí todos los días. Hermano, nos vino a sacar algo que podíamos hacer y que le teníamos miedo tal vez. Y lo digo a veces por mí. Yo era de los que yo estaba peleado con los celulares de pantallita, decían, no, se van a estrellar, son bien delicados. Y yo quería mi galletita que le dicen, sí. Pero hermano, ya después empezamos a ver que era el medio que nos quedó para alimentar. ¿Cómo le hago? Y acuérdense que estábamos orando por la radio, la prensa y la televisión, que fueran medios usados para el Evangelio y para el reino de Jesucristo. Y se usaron, hermano, en la pandemia. Y aparecen. ¿Dónde? Aparecen las estaciones de llegar al momento en tener una. Ahorita no sé, son 6, 7, no sé ya Son cuántas. varias. Mire, en un minuto le voy a dar un testimonio de la radio. Cuando yo era independiente, hermano, que en una ocasión estaba en una iglesia, se acercó un anciano y tiene la misma edad, siempre lo he visto, ¿no?
Y se acercó conmigo y me dice, pastor, miré 2 ángeles que estaban contigo cuando estabas orando. Y dice Dios que te confiese algo, quiero abrir una radio aquí en Juárez. Estoy hablando de casi 30 años atrás, más de 30 años. Y el Señor me dice que me unjas. Y ungí a aquel hombre, se llama Max Saldana. Sí. Porque conozco la historia también de la radio aquí en Juárez. Sí, él fue el que empezó. Él fue el que empezó. Y él siempre que iba a hacer algo me buscaba, hermano. Quiero que me unjas, Pastor Chaires, porque quiero hacer esto. Y Dios me dice que tú eres el intercesor. Y como igual, hermano, en él, ¿verdad? Venir, es de Sonora, él, si no me equivoco, ¿no? No sé Sí, dónde será. venir de por allá Ajá. a esta ciudad y venir con esa visión, con ese sentido. Él estableció Radio Viva aquí. No fueron otros. Sí, él fue el el Max que inició. Saldana. Y cuando yo le digo a algunos de ellos, se canos, le digo, porque yo estuve cuando se inició. Sí, porque si ahorita mencionamos a Max Saldana, hay quienes no saben ni de quién No están saben hablando. quién es Max Saldana. Y todavía vive. Claro, ya es un hombre ya muy Muy avanzado, pero bueno, Dios lo ha guardado. Dios lo ha guardado. Dios lo ha guardado. Y bueno, hermano, o sea, nos vino a revolucionar, nos vino a cambiar, nos vino a salir de nuestras 4 paredes en el sentido, no digo porque no predicáramos, no hiciéramos campañas, sino que por un celular, hermano, yo ya no predico aquí en la ciudad, no sé hasta dónde se va. Sí. ¿Hasta dónde se va? ¿Qué Se países? va hasta la India, se va hasta Argentina, hasta Brasil, de por allá. No. Para los que entiendan el español. Hasta entiendan el español. España. Es algo que nos vino a cambiar totalmente. Sí. Durante estos 40 años, hermano, ¿qué satisfacciones le deja el pastorado? Es mi vida, hermano. El pastorado es mi vida porque cuando Dios me llama al pastorado, desde que Dios me salva, hermano, yo dejé todo por Dios. Todo. Hasta la fecha, hermano. Porque yo cuando empecé, yo le decía, Señor, dame un trabajo. Me decía, las maquilas están llenas, Armando. Las obras están llenas, yo necesito obreros. Y después pasa, dame un trabajo, me volví a decir lo mismo. En otras palabras, yo siempre he vivido por fe, y Dios me dice, tú no vas a depender del hombre, tú vas a depender de mí. Porque yo soy tu padre y todo lo que me pidas, yo te lo voy a dar. Dije, está bien, Señor. Es mi vida. Aquí me ha tocado tener en los años que Dios me ha guardado aquí, tener jovencitas, jovencitos que ya han crecido y se han casado, y incluso me ha tocado presentar ahora a sus hijos. Me ha tocado ver crecer a sus hijos. ¿Qué es, hermano, ver a una niña crecer? Digo, 40 años. Ver crecer, casarse, tener sus hijos, y a lo mejor, hermano, ver a sus hijos crecer. ¿Qué es para un pastor eso? Pues ahora sí que uno experimenta lo que la palabra dice, ¿verdad? Serán benditas las generaciones primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y el ver la primera generación, ver la segunda, ver la tercera, ver la cuarta, pues es una satisfacción, hermano. Es una satisfacción. Yo he casado mucha gente, ¿no? Es que fui presbítero, fui presidente, y me llamaban de todas partes, pastor, tengo una quinceañera, pastor, tengo una boda, pastor. Y yo como pues soy músico, soy predicador, soy todo, de repente, hermano, así. La última quinceañera, pues no había músicos. No, pues agarré la guitarra, hermano, y empecé, eso hace 2, 3 meses, hermano. Y empiezo a cantar yo espontáneo, porque pues estaba todos tristes, y cuando empiezo yo a hablarle a la quinceañera y a cantar, pues todos como que despiertan y se quedaron electrificados, hasta el papá, todo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuándo ensayaron el canto? No saben que yo canto espontáneo. Sí. Empecé a cantar y la gloria empezó a descender, hermano. Y empecé a predicar, a hacerlos llorar, a hacerlos reír, y quedó tan contento el papá que me dijo, le voy a regalar esta voz, pastor.
Me regaló una ven que traigo. ¿Se mira usted o se podría usted ver, hermano, no siendo pastor? No, me moriría. Si volviera entonces a nacer, vamos a decir que vuelve a nacer y se vuelve a repetir, y si Dios le volvería a llamar, ¿lo dudaría para el pastorado? No, yo pienso que son como tres cosas. Para mí no, pero me voy a ir más para allá, hermano. El ser un adorador, hermano. Sí. El ser un adorador creo que es todo para mí. El agarrar mi guitarra. Uno de los últimos profetas que se acerca y me dice, pastor, yo soy su discípulo y yo ni lo conozco. Yo soy su discípulo, pastor. Y dice el Señor que anhela que lo adore con su guitarra, porque también como que de repente hay veces que me olvido. Y volví a agarrar mi guitarra. Y cuando lo invito a predicar a él, pues él se mueve en lo mismo, adorando, cantando y profetizando. ¿Quiénes son algunos de los que le ha tocado ser o discipular? Bueno, primero a la Rosa de Sarón. En música, la Rosa de Sarón son mis discípulos. Chuy Garfio entró como músico a Estados Unidos, ahora es pastor. Uziel Guardado Castillo, Abraham, el hijo del pastor Javier Aguirre, Abraham Aguirre, uno de los excelentes pianistas, es mi discípulo. Tengo muchos, hermano. Aquí en la ciudad tengo muchos hijos, hijas de pastor, que son pastores, son músicos, que fueron mis discípulos. El hijo de Javier Aguirre dice que lo mandaron llamar. Dice, pues ¿quién es? Le estamos diciendo a su hijo que cuál héroe de la revolución, y dice que Armando Chaires. ¿Quién es? Lo mandaron llamar a la escuela, que quién era su héroe, y pues todos pusieron aquí que Armando Chaires. Y Abraham tenía como 10 años. Dice, no, yo cuando crezca quiero ser un adorador como Armando Chaires, como el pastor Armando Chaires. Y recuerdo que estábamos en una reunión de pastores en una de las iglesias grandes, y está ahí la AME, y yo le digo a Saldaña, digo, él es mi discípulo, ese que está tocando ahí. Y el pastor de ahí, de esa iglesia grande, estaba a este lado. Entonces cuando él sube, dice, yo sé que muchos aquí han sembrado y yo he cosechado lo que muchos hacen, porque me escucho. Entonces cuando baja el muchacho, el pianista, ¿verdad? Y me abraza, pastor Chay, y nomás a mí me abrazó y se fue, y los demás, no, si es su discípulo. Abraham Aguirre, excelente pianista, organista. Pero bueno, no sé si le ha tocado a usted, hermano, en una ocasión a mí algo así me sucedió. En una campaña llegué y me acerqué a escuchar los que estaban tocando y terminan y llegan a casa. Era el hijo de José Monares. Y me abraza y me saluda. Y le digo, oye, ¿quién es el que está tocando el bajo? Pues Edgar, hermano, acuérdese de él. No recuerdo. Ya habían pasado algunos años. Ya había crecido. Sí, dice, pues es el que usted le enseñó a tocar. No, yo no sé tocar así. Sí, o sea, ya ellos muy desarrollados, claro. Pero hermano, el haber puesto las bases, Sí. el haberles enseñado sus primeros tonos, el haberles enseñado a marcar, a acomodar sus dedos, y después verlos de esa manera, hermano, desarrollados. Es una experiencia, hermano. Sí, y luego que han ido a tocar a otras ciudades, a otros países ya, músicos. ¿Nunca se imaginó en algo así? No, bueno, lo que siempre les he dicho es que tenemos que dar de gracia lo que gracia hemos recibido. Yo tengo alumnos o discípulos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de Puerto Rico. Discípulos míos. Y que les enseñé a dar sus primeros pasos y les profeticé, les dije, el día de mañana tú vas a tener tu estudio, tú vas a ser un arreglista, va a venir gente a que les grabes.
Y ya han pasado los años y se ha cumplido. Si pudiéramos regresar el tiempo, unos años para atrás, no sé cuántos, y tuviéramos la oportunidad de cambiar algo de la historia, ¿qué cambiaría, hermano? Si tuviéramos la oportunidad, pues que no nos olvidemos de la oración, de leer la palabra, el ayuno, que no nos olvidáramos de eso, que está bien llegar al profesionalismo, pero que no nos olvidemos del principio. ¿Ha llegado algún momento en el que humanamente decimos, hasta aquí llegué, ya no puedo más? Ya vi que mi techo no es de losa, es de vidrio, de cristal, vulnerable, y ya no puedo. Muchas veces, no una, muchas veces se ha llegado ese proceso, ¿verdad? Pero aún, aunque esté uno sin fuerzas, aunque esté uno caído, desde ahí decir, Señor, aún así te voy a servir, aún así te voy a adorar, sin fuerzas, y esperar en la misericordia de Dios. Muchas veces Se da un despertar, vamos a decirlo así, un despertar, hermano. En el tiempo que usted empieza a ministrar y empiezan a salir, a lo mejor dijera, como palomitas, a abrir iglesias. Surgen muchas iglesias, pero ¿qué consejo le daría, hermano, a esas iglesias que empiezan a salir? A esas iglesias, pastores jóvenes, ministerios jóvenes. Mire, ahorita que ya recordé algo que sí. Cuando yo inicié la segunda iglesia, bueno, la primera ya estaba, pero cuando inicié la segunda, y en un año se llenó a reventar, se acerca uno de los pastores ancianos, Leobardo Gallardo. Dice, Pastor Chaires, usted está joven, usted está fuerte, usted tiene la gracia y la unción de Dios. Ojalá y me hiciera caso, me dio un consejo, que dejara esa iglesia y levantara otra, y la volviera a dejar y levantara otra, y la volviera a dejar y levantara otra, porque usted tiene la capacidad, y no le hice caso. Dijo, yo ya se me pasaron todos mis años y me quedé estancado en una sola. Pero si usted agarrara mi consejo y deje ya esa iglesia, ya está llena, déjela, empiece en otro lugar, de abajo. Tiene la gracia. Yo creo que si volviera de nuevo a retroceder mis 40 años, agarraría el consejo del pastor Leobardo Gallardo. Porque no le hice caso. Aunque sí he apoyado a muchos pastores. Yo le he hablado ahorita de dos lemas, ¿verdad? A lo mejor en otra ocasión hablamos sobre eso. Van a salir pastores y van a salir casados, porque había un lema mal puesto. Sí. Otro lema mal puesto es que cada pastor se rasque con sus uñas. Y yo quise cambiar eso. Dije, no, el lema va a ser, hay que apoyar al pastor más necesitado. Y en estos 40 años sí tengo la satisfacción de haber apoyado a muchos pastores que iniciaban, en veces sin nada, en veces en cartón. Me ha tocado apoyar a muchos pastores. Y recuerdo, bueno, ahorita más regreso un poquito, cuando estaba muy jovencito en aquellos años, hacía los cultos unidos y tal vez usted me pudo haber puesto pretextos, excusas o trabas o no sé, pero yo nunca escuché, hermano, que usted me pusiera una barrera. No. Cuando yo le llamaba y le pedía consejo, le decía, hermano, tengo este y este predicador, ¿cuál me recomienda? Este por esto, este por esto. Tengo este grupo,
es de este por este y este por este. Y creo que los años que trabajamos haciendo esto, me dio mucho resultado. Sí. Pero yo siempre, hermano, cuando yo llegué a comentar, yo siempre lo mencionaba a usted. Y yo decía, todo esto, bueno, primeramente Dios que puso todo esto en el sentir de hacerlo, pero yo necesitaba a alguien que me orientara. Sí. Porque incluso el pastor que teníamos en ese entonces, Lupe Atilano, yo le comentaba, oye, ¿qué hacemos? No sé, pues tú a ver cómo le haces. O sea, cuenta con mi permiso, pero hasta ahí. Pero nunca, nunca, así ha sido muchos de, ahora, ¿cómo le hago? No, pues ay, a ver cómo te sale. Pues yo tenía que hacer un plan de, por ejemplo, las misiones que se convirtieran en iglesias o algo así. Pero a veces no te daban el consejo. Sin embargo, yo siempre se los di cuando llegaban los nuevos, Pastor Chaires, soy la presidenta distrital, ¿cómo le hago? No te preocupes, mira, yo te voy a ayudar, ¿dónde están los pastores, las iglesias? Hazle así, así, así. Y de repente se hacían eventos gratísimos que ahorita ya están hasta en las amitas. Eventos grandes, ¿sabes? Pero tuve que asesorar a muchos, a los... Yo les digo, yo no era presidente y empecé en Cultos Unidos trabajando como si fuera presidente. Exacto. Yo no era presbítero y empecé a trabajar como si fuera presbítero. Yo no era superintendente y trabajaba como si fuera un superintendente. ¿Por qué? Porque Jesús dice que tienes que trabajar la segunda milla. Entonces, si a mí se me encomendaba algo de parte de Dios o de parte del hombre o de la denominación, yo hacía el doble, siempre, hermano, siempre. Y lo único que decían los jefes, es que Chaires es muy trabajador. Una de las excusas que ponen, es que él es muy trabajador o no sé qué dirían, que estaba loco en la fe. pero siempre trabajé más de lo que me pidieron. Más. La Biblia nos dice que nos acordemos de nuestros pastores, de la palabra que nos dieron, de su enseñanza. Sí. ¿Verdad? Consideremos su conducta, imitemos su fe. La fe. ¿Cómo quieres ser recordado, hermano? Yo quiero ser recordado como el pastor de la montaña, aquel que oraba por todos los pastores, no importaba la denominación. Por un Julián Ibarra, discípulos de Cristo, por un Gedeón Solís, presidente de los Nazarenos, por se me fue el de los presbiterianos, que también lo amo mucho, es mi amigo, el hermano, se me va el nombre ahorita, por un Jesús Iglesias, que ahora conozco a su hijo, él ya también murió. Entonces yo oraba por todas las denominaciones, por todos los pastores. Soy amigo de todos los pastores de la ciudad. Soy amigo. Yo no tengo enemigos. Todos son mis amigos. Los amo y lloro por sus ministerios. Esa montaña tiene una escritura ahí. La Biblia es la verdad. Léela. Eso es lo que nos dice el cerro cada que volteamos a verlo. Allá lo que nos recuerda. Sí. En su epitafio, hermano, ¿qué diría? Si el cerro nos habla de la Biblia, en su epitafio, ¿qué diría? La Biblia es la verdad, léela. En mi epitafio. No, pues alguien que amaba la oración y la palabra, hermano. De hecho, quiero leer 100 veces la Biblia en un año antes de partir con el Señor. Es uno de mis retos que tengo. La he leído en 12 días, pero quiero leerla en 3 días, pero por todo un año. Ese es uno de mis retos, de mis sueños.
leer la Biblia 100 veces en un año. La he leído muchas veces. Desde antes de ir al instituto bíblico, yo leía la Biblia, que era, los maestros me tenían un poco de respeto porque yo sabía lo que estaba escrito. Y casi algo que me ha gustado mucho, desde un principio no entendía bien, pero era el tiempo, el espacio y la materia que viene a la cronología bíblica. Yo me sé históricamente toda la Biblia, hermano. Históricamente, de tal manera que hay personas que son teólogos y todo, y en veces se salen del tiempo. Y ves que no estás dentro del tiempo, estás fuera del tiempo. Hablando de tiempo, todo tiene su principio y su final, ¿verdad? Yo quiero recordarlo siempre, pastor, como aquel hombre que un día me ayudó sin conocerme tal vez, me orientó, me dio un consejo, sí, y de la manera que lo hizo conmigo, no sé con cuántos más lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero quisiera yo reconocerle, hermano, darle este presente, merece un reconocimiento de aquí del programa, por sus años de pastorado, por el servicio, la entrega que ha tenido para con Dios, y que Dios lo ha usado para enseñarnos a muchos. Gracias. Para enseñarnos a caminar en esta ruta que es difícil, pero cuando tenemos a pastores, cuando tenemos a siervos que se disponen, así como la vela para prender otra se tiene que inclinar, pero en ese inclinar la vela se desgasta de su cera y queda más chica, pero prende la otra. Creo que ha sido un desgaste de 40 años. No son los mismos hace 40 años, Armando Chaires y hoy, pero hay fruto, hay muchas velas prendidas. Hace una semana me hablaba un joven y me decía: pastor, ya le hice caso, ya volví, pero no me quieren poner a predicar, ¿usted qué consejo me da? Y le dije: mira, Jesucristo predicó en las calles, Juan el Bautista, ve y predícale en las calles, tú eres un ganador de almas, el púlpito no te puede tener. Le di unas cuantas, dice: pastor Chaires, gracias, siempre que le hablo me da la palabra correcta. Sí. Porque en vez de quieren desanimar por algo, yo en vez de que se desanimen, trato de alentarlos. Claro. Y darles una palabra de fe, de esperanza, de amor. Gracias, hermano. Unas últimas palabras, pastor. Pues quiero agradecer por haberme invitado a este lugar y traer una palabra de la experiencia que hemos tenido en estos 40 años. Hay más que hablar, ojalá claro. Podamos tener otra reunión más. Hay tanto que hablar. Quiero agradecer con todo mi corazón, que me haya invitado. ¿Cómo se llama el ministerio? Conociendo el ministerio. Conociendo el ministerio. Precisamente es lo que queremos, conocerlos, hermano, conocer qué hay detrás de cada uno, porque a veces los conocemos en un altar, en un púlpito, tocando, predicando, pero a veces no conocemos qué es lo que hay detrás. La historia, ¿verdad? ¿Quién es el que está ahí? No, pues quiero felicitarlo, hermano, porque yo las veces que he escuchado de los pastores que ha tenido he aprendido también mucho, porque sí, cada pastor tiene una historia. Y yo he aprendido mucho. Hay que rescatar todo eso, hermano, que no se quede, que lo conozcan, que sepamos, sí. Que las nuevas generaciones que vienen sepan los que abrieron brecha, sí. Los que abrieron brecha, los que le tocó picar piedra para que ahora nosotros caminemos por lo pavimentado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido de mucha bendición. Y a ustedes que nos acompañaron, que se dieron su tiempo, que tuvieron ahí ese espacio para estar escuchando y conocer lo que hay detrás del ministerio del pastor Armando Chaires, de ese hombre que sube y baja la montaña y que ha intercedido por toda esta ciudad, que por tantos años ha estado ese cerro
diciéndonos que leamos esa Biblia, y quien ha estado orando para que esté en el corazón de toda esta comunidad, con ese sentido de hacer esa oración, esa lectura. Pues gracias, pastor. Amén, gracias. Y los animo a que sigamos orando por nuestra ciudad y por nuestro país, y los animo también a que leamos la palabra de Dios, la Biblia. Dios los bendiga. Pues Dios los bendiga. Se despide pastor Armando Chaires y su amigo Omar Barraza. Dios los bendiga. Amén. No soy el mismo que antes vi. Ellos dicen que en este cambia, porque ya no goza de tu juventud. Tuve amigos y me dejaron. No soy el mismo que antes vi. Ellos dicen que en este cambia, porque ya no gozas de tu juventud. Porque Dios me cambió, me transformó.